Ok, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Alfonso Jiménez, yo soy su profesor de lógica matemática y hoy estaremos revisando la práctica con la guía de preguntas para el tema de equivalencias, leyes y propiedades lógicas. Entonces voy a compartirles pantalla y empezamos. Entonces necesito que por favor me confirmen si ya pueden verla, ¿sí? Entonces, bueno. Entonces aquí vamos a empezar revisando los enunciados. El primero dice, halla la proposición más simple de. Entonces nos tenemos entre corchetes y no entre paréntesis P o Q o no entre paréntesis no P y Q. Después sigue o entre paréntesis P y no Q. Bueno, entonces, ¿qué es eso? Bueno, pues, entonces vamos aquí a resolverlo paso a paso. Entonces aquí voy acá, aquí ya vamos a hacerlo en esta pizarra. No, no P y Q, todo esto, o P y no Q. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero, bueno, tenemos que, en este caso sí, tenemos que empezar desde acá, desde el lado izquierdo, porque si ustedes se fijan, el operador dominante de esta proposición es esta O que tenemos acá, ¿sí? Entonces, bueno, de pronto voy a estar cambiando de colores para simplificar un poco más la explicación. Sí, entonces empezamos. Bueno, primero vemos qué leyes de lógicas podemos aquí aplicar. Entonces, primero tenemos que acá en esta parte, eh, en esta aplicar de ley de Morgan, ¿sí? Entonces ahí vamos a aplicar ley de Morgan. Entonces, aquí eh, nos va a quedar, bueno, y acá también. Entonces, al final nos va a quedar esto. eh, Corchetes, paréntesis, no P y no Q. Porque recuerden que estamos distribuyendo la negación y cambiando el operador. Eso es lo que hace la ley de Morgan. Y acá igual. No P es P. ¿Sí? O no Q. Lo demás sigue como estaba. Entonces ahora tenemos que aplicar o sea, aquí nos damos cuenta de que este es, esta P, o sea, esta P de acá, podemos distribuirla con esta proposición que tenemos acá, de este lado. Entonces, acá sí, entonces, o más bien, esta, quiero, si no P o P, entonces,
Ah, sí, sí. O sea, lo que vamos a hacer es, eh, más bien, es una distribución entre, o sea, o sea, de esta parte con esta parte. Y después hacemos lo mismo para para el no Q que tenemos acá. Entonces, bueno, eh, va- esta es sí, o sea, que estamos aplicando distributiva y asociativa también, o sea, estamos aplicando las dos leyes. Ya lo vamos a ver por qué. Entonces, en el siguiente paso, distributiva y asociativa, estamos combinando las dos leyes para lo que viene. Entonces, eh, tenemos no P, no P o P o no Q, ¿sí? O sea, tenemos, o sea, este P o no Q es esta P o no Q, o sea, esta pasó acá y esta no P pasó acá, ¿sí? ¿Sí ven? Y también tenemos y no Q o P o no Q. Todo esto, corchetes, lo otro no cambia. Si esto parte la damos quieta, entonces, si se fijan, esta no Q es esta misma no Q y esta P o no Q es esta misma acá, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedó? Está ahí, que es esta misma ahí de acá. O sea, estamos distribuyendo esto o sea, estamos combinando las dos leyes, la distributiva como la asociativa. Si se fijan bien, entonces acá en esta parte tenemos algo nuevo, o sea, algo interesante que es no POP, y eso es una, eh, una ley de identidad que es eh, que eso equivale a verdadero, ¿sí? Y también tenemos por otro lado esto, no Q o o no Q. Y esto también es como es una idempotencia, o sea, aquí lo que vamos es a aplicar, o sea, por un lado aplicamos identidad, identidad disyuntiva y, y también eh, la, la idempotencia, ¿sí? Entonces acá, entonces tenemos al final esto, tenemos eh, esto es verdadero o no Q. Y no Q o P, ¿sí? Esto va a ser O, P y no Q. Entonces, solamente hemos tocado la parte de la izquierda del operador dominante principal. Entonces, acá, después de eso, tenemos esto. Voy a señalarlo con un color moradito. Verdadero no Q,
esto es, sí, esa es otra identidad que esto, verdad, cualquier proposición eh, que esté, que se aplique disyunción con verdadero va a ser verdadera. Entonces, y bueno, esa es entonces identidad, o sea, vamos a ahí aplicar lo que es el complemento para la, para la disyunción. Entonces, complemento. Listo. Entonces acá tenemos este va a ser verdadero y no Q o P. Moverlos. Entonces, verdadero y no Q o P. Entonces esto igual va a ser esto, esto es un, a ver, con color marrón. Esto va a ser una identidad de la conjunción, o sea, una identidad conjuntiva. Conjuntiva y esto va a ser no Q o P o P y no Q. Listo, entonces acá después aplicamos otra vez, o sea, aplicamos propiedad, una combinación de lo que hicimos antes, o sea, aplicamos, o sea, esto eh, lo distribuimos acá y lo distribuimos acá, entonces esto va a ser una, o sea, aplicamos distributiva y aplicamos asociativa también. Entonces al final nos va a quedar no Q o P o P y no Q o P o no Q. ¿Sí? Entonces después tenemos esto de acá. P o P y tenemos no Q o no Q. Entonces acá esto va a ser también idempotencia. Idempotencia. Esto al final va a ser no Q o P y
no Q o P. Esto igual y en potencia de nuevo. O sea, y no Q, va a ser no Q y no Q o P. Y por la ley, eh, al final, ley condicional, esto equivale a esto, ¿sí? No Q o P equivale a esto. Entonces, al final, la respuesta que ustedes tienen que elegir acá en las claves es la E, Q implica P, ¿sí? La respuesta correcta es la E. Bueno, del numeral anterior, ¿cuál de las siguientes proposiciones es equivalente? Bueno, entonces, como ya lo vimos también en la parte teórica, dijimos que hay unas contraposiciones lógicas que son equivalentes entre ellas. Pero en este caso, eh, pues, eh, tenemos es que convertir o sea, podemos convertir a términos de or y not, o sea, esta implicación usando la ley condicional que acabamos de ver, también para saber si cuál de estas es equivalente o no. Entonces, como ya vimos acá, estos son equivalentes, ¿no? O sea, esto. Entonces, acá en el enunciado, entonces nos dice P implica Q, no porque ya sabemos que la recíproca no es equivalente a la condicional directa. Y la contraria pues tampoco sería equivalente. Entonces tendríamos que revisar la contrarrecíproca o la contrapositiva. Entonces igual vamos acá a hacer la tabla de verdad para saber si estamos. O también podemos hacerlo de esta manera. O sea, tomamos la contrarrecíproca de esta. Entonces, no P implica no Q. Entonces esto lo pasamos a términos de no y or. Entonces nos va a quedar no P eh, o no Q. ¿Sí? Entonces esta doble negación hace que sea igual a P o no Q. Y recuerden que por la ley conmutativa esto es equivalente. O sea, estas dos proposiciones son equivalentes por la ley conmutativa de la disyunción. Entonces, si se fijan bien, partimos de acá, ¿no? Entonces, en ese orden, la respuesta correcta que ustedes tienen que elegir es la B. No P implica no Q, ¿sí? Las otras, ni se fijen porque solo hay una opción correcta y es esa, ¿sí? Bueno, seguimos. Entonces nos preguntan, ¿cuáles son lógicamente equivalentes con respecto a? Entonces acá nos dan esta proposición, Q o no P, sí, solo si Q. ¿Sí? Entonces, Q o no P, sí, solo si Q. Entonces, de ahí, pues, nos dan estas claves. Entonces, podemos hacerlo de varias maneras. Podemos hacerlo con tablas de verdad también, pero yo les recomiendo por simplicidad y rapidez hacerlo con leyes y propiedades lógicas. Entonces, tenemos Q o no P, si solo si Q. Voy a extender acá un poco
la pizarra, que quede más listo. Entonces tenemos Q o no P si solo si Q. Q o no P si solo si Q. Espérenme, aquí reviso mis apuntes. No, P si solo si Q. Q o no P si solo si Q. Entonces, acá, como les decía, entonces aquí tienen que aplicar igual las propiedades o las leyes lógicas. Entonces, podemos hacer eso. eh, o podemos, bueno, podemos mejor armar Q no P. Entonces, acá pues tenemos Q, eh, P si solo si Q. Entonces, de aquí podemos asumir lo siguiente. Q o no P implica Q. Por otro lado, Q implica Q o no P. ¿Sí? Entonces, esto estoy aquí usando la ley bicondicional. ¿Sí? Entonces, acá paso, lo convierto a esta condicional, estas condicionales las convierto a términos de not y or con la ley del condicional. Entonces acá tenemos no Q o no P o Q y no Q o Q o no P. ¿Sí? Entonces acá tenemos que, acá en esta parte tenemos que aplicar De Morgan. Entonces al final nos va a quedar no Q y P o Q. Y, bueno, y acá en este lado podemos aplicar propiedad asociativa de la disyunción. ¿Sí? Entonces, aquí que tenemos, bueno, aquí tenemos que distribuir esto. No nos queda otra, o sea, no podemos hacer absorción porque esta Q no es lo mismo que esta no Q, entonces sí tenemos que hacer eso, entonces Q va a quedar no Q o Q y P o Q. Y de esta no Q o Q, recuerden la propiedad, esta propiedad, ¿cuál era? No Q o Q.
reviso mis apuntes, ¿verdad? Entonces, pues, así, eso es verdad. ¿Verdad? O no P, ¿sí? Entonces, no, Q o Q, esto va a ser verdad. Esto va a ser verdad también. Y P o Q, P o Q, P o Q, P o Q. Esto va a ser verdad. Entonces recuerden esta de la identidad. Y cualquier proposición con verdadero y esté con esta conjunción, entonces es P o Q. Eso equivale a P o Q y esto, entonces esto equivale a P o Q. P o Q. Entonces miremos acá en el enunciado. Sí, entonces P o Q. Pero, bueno, hay que tener mucho cuidado. No se vayan a precipitar en elegir esa como la opción correcta. Porque entonces, ¿qué pasa? Que también podría ser la B, ¿no? Porque, bueno, recuerden las leyes de lógicas. Aquí tenemos también la ley de Morgan. Acuérdense de esa que es sacar, bueno, se puede hacer en doble sentido, se puede eh, meter la negación y cambiar el operador, se puede sacar la negación y cambiar el operador que estaba también. Entonces, en ese orden, si ustedes se fijan, la opción B nos dice esto, no P y no Q, ¿sí? Y si ustedes aplican ley de Morgan, o sea, aquí voy a hacer claro cuál ley está aplicando. Entonces cambian no P, o sea, va a quedar esto, no P o no Q. Y esto es P o Q, entonces es lo mismo, ¿sí? Esto es lo mismo. Y entonces esto también viene a ser lo mismo que esto. Entonces la B también puede ser. Y tenemos no P implica Q, entonces no P implica Q, ¿qué es? Entonces tenemos que pasarlo a términos de not y or, ¿sí? Como dijimos en el enunciado anterior. Entonces tenemos que esto no P o Q. Y no P es P. Entonces esto también es equivalente a esto. ¿Sí? O sea, esto, todo esto es equivalente. Y lo mismo, todo esto también. Entonces, la respuesta correcta, si ustedes se fijan acá, tienen que elegir todas las anteriores, ¿sí? Que son equivalentes lógicamente son equivalentes a la expresión que nos dieron, a esa proposición, ¿sí? Que nos dieron acá en el enunciado. Entonces, tienen que elegir la opción de todas las anteriores. Listo, seguimos. Cuarta, simplificando la proposición. Entre corchetes. P entre paréntesis P o Q y entre otros paréntesis P y Q. Todo cierra corchetes e implica P. Obtenemos. ¿Qué obtenemos? Bueno, ya lo vamos a ver.
Entonces, acá ya vamos a ampliar el lienzo otra vez. El lienzo, la pizarra. Entonces, tenemos P o Q y P y Q aplica P. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, empezamos aplicando las leyes de la condicional. Entonces, va a quedar así. P y Q o P. Y acá, entonces, aquí aplicamos de Morgan. Pues aquí condicional. Condicional. Acá Morgan. Así, el siguiente paso es aplicar Morgan. Entonces sería no, no P o Q o no P o no Q o P. ¿Sí? Entonces acá, o sea, aquí, bueno, realmente es, o sea, esto, o sea, esto no, o sea, esto de acá, o sea, esto nos va a llevar acá a esto, o sea, no P y Q acá a este lado, P y Q. Y aquí, o sea, aquí pasó para acá y aquí pasó para acá. Y lo mismo aquí, igual, o sea, estoy señalando cuáles, ¿no? Entonces, ahí pues ya se aplicó de Morgan. Entonces, acá, aquí vemos que si vemos acá, en este caso, o sea, aquí tenemos no P y tenemos P acá. O sea, aquí aplicamos propiedad asociativa, o sea, asociativa, bueno, o ley asociativa. Y bueno, aquí ya terminamos de aplicar de Morgan acá en esta parte, P y no Q. O entonces no P o P, recuerden que eso es verdad, ¿sí? Entonces esto es verdad o no Q, ¿sí? Entonces, recuerden que esto podemos encerrar entre paréntesis si queremos. Y verdadero no Q, pues es verdadero, ¿no? Entonces, por identidad, aquí voy a señalar esto, peón, no, no P o P es el complemento, ¿sí? Complemento, o sea, complemento es asociativa, complemento, complemento. Y acá tenemos B o no Q, y entonces esto es una identidad disyuntiva. Entonces esto nos va a llevar a esto. No P y no Q
¿verdad? Y bueno, esto ya al final, todo esto va a ser verdad. Eso va a ser una tautología. O sea, tautología. Porque el valor de verdad que nos dio en general es verdadero. ¿Sí? Para esa, cuando simplificamos esa proposición nos dio verdadero. Entonces, esto quiere decir que es una tautología. ¿Sí? Por lo tanto, vamos aquí, devolvemos aquí en el enunciado y tenemos que elegir la opción que corresponde. Entonces la clave es, la clave correcta es la C, tautología. Esa es la que ustedes tienen que elegir. ¿Sí? Quinto, las siguientes proposiciones son equivalentes a no P o Q. Bueno, aquí igual, tenemos que hacer lo mismo, que algo parecido a lo que hicimos en unas preguntas atrás, que era buscar cuáles proposiciones eran equivalentes o iguales, ¿sí? Entonces, ya podemos decir que la B está bien porque es una ley condicional y son equivalentes. O sea, la B podría ser la respuesta correcta, pero tenemos una opción E que tenemos que pues, y también una C que tenemos que validar, ¿no? Pero la C creo que no es, la C no podría ser porque si ya tenemos una opción E que nos dice A, B y D y sabemos que B está bien, entonces no puede ser la C. Entonces tenemos que ver si es solo la B o también la A y la D son correctas. Entonces, por definición de contraposiciones lógicas, también decimos que la contrarrecíproca o la contrapositiva también es equivalente a la condicional directa, ¿sí? A esta. Entonces, la B y la D también tienen que ser equivalentes. Y la A, pues no nos queda más de otra que asumir que también es equivalente. Pero bueno, podremos demostrarlo, o sea, que la A también es equivalente a no P o Q. Entonces vamos a hacer eso. eh, entonces, me aquí un momentico. eh, entonces acá tenemos no P implica Q o Q y no P. P implica Q o Q y no P. Listo. Entonces aquí tenemos eh, bueno, bueno, voy a hacerlo por tablas de verdad. Me queda más fácil. Bueno, pues es otra forma de mostrarlo, pero si ustedes lo quieren hacer por simplificación, también lo pueden hacer. Entonces, aquí nos va a dar esto, eh, simplificación nos va a dar esto. Está verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Sí? O sea, esta columna de acá. Y se recuerden verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces acá invertimos valor de verdad de P, pan, tan. Esto es una conjunción verdadero y falso, falso, falso y falso, falso, verdadero, 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 falso, verdadero, falso. Y al final tenemos este es el operador dominante. Entonces tenemos que esta fila con esta fila acá. Entonces tenemos verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, 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 falso, verdadero. Entonces, como pueden ver, toda esta proposición es
equivalente a no P o Q, ¿sí? O sea, no P o Q, que a su vez es equivalente a P implica Q y que a su vez es equivalente a no Q implica no P. Entonces, por lo tanto, aquí la opción correcta es la E, A, B y D. Esa es la opción que ustedes tienen que elegir. Bueno, sexto. Demuestre usando tablas de verdad o leyes lógicas que la disyunción exclusiva SOR, es decir, P o Q, es equivalente a las siguientes proposiciones. Entonces, bueno, aquí nos dicen, si ustedes repasaron, bueno, si ustedes estuvieron ahorita presentes en la parte teórica, yo mostré algo de eso. Eh, pues igual lo podemos hacer eh, con tablas de verdad o simplificando, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones está bien. Entonces, mm, ah, por aquí tengo en mis apuntes, sí, sí, por aquí tengo en mis apuntes. Entonces, tenemos que no P y no Q o Q y P. Eh, bueno, P o Q. Probemos primero con la B. P o Q. Sí, P o Q. Entonces, la B nos dice, lo vamos a probar también por tablas de R, pero es rapidito, rapidito que sale. Entonces, P, P o Q, ¿no? Entonces, P o Q, entonces recuerden que la última columna es falsa, las demás son verdad. No Q o no P, entonces recuerden, no Q o no P es eh, no P, o sea, no Q es, no Q no P, da falso, verdadero, 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 ¿sí? Y si hacemos la conjunción de estas dos, es verdadero y falso, falso, verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero, falso. Entonces, esto si se dan cuenta, esto es equivalente a, a P SOR Q. Que recuerden que aquí estamos viendo si tienen valores distintos de verdad, es verdadero. Pero sí, o sea, si en el oro exclusivo, si hay valores distintos de verdad, es verdad. Si son los mismos valores de verdad, es falso. Es la negación de la incondicional. Entonces, por otro lado, tenemos mm, P y no Q. Estoy probando la D, ¿sí? P y no Q, Q y no P. Entonces P y no Q
Esto va a dar falso, verdadero, falso, falso. Q y no P va a ser falso, falso, verdadero, falso. P, entonces la disyunción de estas dos, P no Q o Q y no P. Entonces va a ser falso o falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, falso. Pues como pueden ver, estas dos son equivalentes. Y a su vez también son equivalentes a esta de acá. ¿Sí? Es OR Q o P o exclusivo Q. Entonces la respuesta correcta que ustedes tienen que elegir es la C, B y D, porque cubre ambas, tanto a B como a D. ¿Sí? Y bueno. La sexta. Entonces la sexta nos dice, simplifique. Simplifique es que encuentre una proposición equivalente a más simple a la que nos están dando, ¿no? Entonces acá nos dicen no P y Q. Aquí vamos a extender un poquito más la pizarra. Entonces no P y Q o no Q y R, no Q o R. No P y Q o no Q o R. Bueno, entonces aquí podemos de una vez aplicar leyes. Acá vemos esta negación. Entonces acá distribuimos y cambiamos de esto a esto. Ahora. Y nos queda no P o no Q. ¿Sí? O no Q o R. ¿Sí? Entonces, acá podemos aplicar propiedad, la ley asociativa, ¿sí? Entonces, aquí eh, sabemos que esta no Q son equivalentes y a su vez podemos aplicar, o sea, podemos aplicar, antes aplicamos de Morgan, ¿no? Y ahora estamos aplicando eh, asociativa, ley asociativa y vamos a aplicar luego una idempotencia. ¿Por qué? Bueno, porque vemos que acá ups, no Q o no Q o R. Entonces vemos que acá listo, sí, ahí es idempotencia. Entonces al final nos va a quedar no P o no Q o R. ¿Sí? No P o no Q o R. Entonces buscamos aquí en el enunciado aquí y la respuesta correcta es la B. ¿Sí? Se fijan bien. No P o no, no P o no Q o R. ¿Sí? Esa es la que ustedes deben elegir. Entonces ahora nos preguntan con respecto al numeral anterior, hay los valores de la tabla de RA para su forma simplificada. ¿Sí? Entonces es simplemente armarlos
la tabla de verdad, ¿sí? Entonces, acá, pues, hacerlo más sencillo. Bueno, tenemos R, no P, no Q. O sea, tenemos este, y tenemos R o no P o no Q, pero recuerden que por la ley asociativa estas propiedades son esta y esta son equivalentes. Entonces, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí como son tres variables, entonces tienen que ser 8 filas. Si recuerden bien eso. Entonces acá estamos invirtiendo el valor de verdad de P, falso, y lo mismo acá es intercalado de a 2 para Q. Y entonces miran, hacen una disyunción entre las tres variables, entonces verdadero, falso, entonces la única que esta acá les va a dar falso todo, ahí. Las otras les va a dar verdadero, porque recuerden que en una disyunción para que sea falsa, tienen que ser todas falsas, aunque sea al menos una verdad, pues entonces este es el resultado de aplicar en la matriz principal esa serie de disyunciones. Entonces la respuesta correcta va a ser la A, ¿sí? Y bueno, muchachos, creo que se nos acabó el tiempo. Eh, Fue un gusto haber hablado haber hecho esta clase para ustedes. Eh, Muchísimas gracias por su tiempo. Voy a tomar otra captura de pantalla. Espérenme un momento antes de irnos. Igual ahí los otros ejercicios quedan a su disposición para que los puedan resolver. Hay unos que son interesantes, hay unos que ya hemos trabajado en clases anteriores. eh, y bueno, por ejemplo, les invito a revisar sobre todo los últimos, que son ya aplicaciones de repaso que hemos visto con las tablas de verdad, los operadores lógicos, también con este tema de las leyes, también eh, que para que ustedes vean cómo se puede simplificar una proposición compuesta y volverla mucho más simple, más manejable para manipular, incluso extraer su tabla de verdad y saber si es una tautología, una contradicción o si es una contingencia. Sí, entonces esto de los esquemas lógicos también entran a jugar un rol fundamental. Bueno, entonces eso era lo que les quería explicar el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Eh, sí, el temario, voy a hablar con el director de la academia para ver si se los puede compartir a ustedes o si nosotros lo podemos subir al repositorio. Igual esta grabación y todo el material va a quedar subido en el Drive para que ustedes lo revisen, repasen mucho porque es mucho tema el que hemos visto, es muchísima información, entonces les hago la invitación a que por favor sean juiciosos en resolver o tratar de resolver las preguntas de las guías prácticas, que es porque son tipo examen, entonces
seguramente va a salir algo muy parecido en el examen de admisión a una universidad. Entonces, en especial si ustedes están interesados en estudiar la carrera como ingeniería de sistemas o ciencias de la computación, entonces les hago esa invitación como futuro colega para que, o futuros colegas para que se animen a estudiar esta grandiosa carrera que pues, les va a ser muy útil y esta profesión pues les va a ayudar muchísimo en su ámbito laboral y profesional. Entonces, no siendo más, me despido por el día de hoy. Entonces nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite, a las 8 de la noche, hora del Perú, para otra clase del curso de lógica matemática. Entonces, les deseo un feliz fin de semana, que descansen y también que estudien bastante. Bueno, nos vemos en la próxima.